Usted la encuentra en segunda de Corintios. Este no es el mensaje. Este no es el mensaje, pero puede ser el mensaje. Lo que pasa es que como tenemos la Santa Cena. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Usted puede hacerse muchas preguntas. No voy a explicar muchas cosas aquí porque no tengo el tiempo. No tengo el tiempo. Pero comparto esta cita que es muy clave. Y con ella les comparto también alguna parte de lo que son mis convicciones. De los que son mis convicciones. Allí dice la palabra: y me ha dicho, hablando el apóstol Pablo, refiriéndose a que Dios le habló, y le habló dado que él tenía lo que llaman un aguijón en la carne. Que nadie hasta ahora, ningún teólogo, ninguno, de todo lo que he leído, nadie ha dicho esto era. Hay gente que dice unas bestialidades terribles, que eran piojos, por ejemplo, dice alguien, que era una peste de piojos que tenía martirizado al pobre Pablo. Pues si eran los piojos era muy cochino, porque los piojos son ante todo suciedad. Yo no creo en un San Pablo cochino, ¿verdad que no? Para nada. Entonces la gente, no había champú, pero había jabón de tierra, mijo, con el que yo me bañaba cuando estaba niño. Ya había jabón de tierra. Había crema dental. Los egipcios se lavaban con crema dental. Ya habían peinetas. Bueno, había tantas. Y estaban las uñas para sacarlos y matarlos, ¿no? Como hacen algunos. Entonces, para nada tiene que ver con piojos. Lo que sí era cierto, otros dicen que era un problema de los ojos. En fin, era algo que lo atormentaba humanamente. Por lo cual, Pablo había orado, y me llama mucho la atención que Pablo diga que ha orado 3 veces. O sea, Pablo era un hombre de tanta fe y de tanta convicción en la vida cristiana, tenía tanta certeza del Dios a que servía, el Señor de él, Jesucristo, la tenía tan clara que él era un hombre que seguro oraba una vez y decía, eso está en tus manos, y ahí para allá él seguía, y Dios obraba. Porque dice, he orado ¿qué? 3 veces, es decir, he orado muchas veces sobre eso, casi que dice. O sea, para él era demasiado, porque no porque se cansaba, sino porque era un hombre que sabía que Dios, cuando se ora de acuerdo a su voluntad, él oye. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? ¿Y qué le respondió el Señor? Hijo mío, tú eres hijo del rey, y desde ahora te voy a sanar y te voy a dar un avión para que le vayas a dar la vuelta al mundo. ¿Le dijo eso Dios? Y te voy a hacer el hombre más rico de la tierra para que chicanees. ¿Sabe qué le dijo Dios? Y esto no lo aceptan los de la prosperidad porque no les cabe en la doctrina, pero está en la Biblia. Mira lo que le dijo Dios. Y me ha dicho el Señor, bástate ¿qué? Mi gracia. Aquí esta gracia no solamente tiene que ver con la misericordia y perdón que Dios le había aplicado. La palabra gracia en sí, en esencia, quiere decir lo que Dios hace por usted por medio de Jesucristo. ¿Me hago entender? Eso es gracia en el sentido más amplio de la palabra. Gracia es lo que Dios el Padre ha hecho por cada uno de nosotros mediante el Señor Jesucristo. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. La vida cristiana no se basa solamente en que Cristo vino del cielo a la tierra a morir por mis pecados. Esa es una parte del evangelio que es básica, pero hay otra parte del evangelio. Y es que Dios nos da de su espíritu, y a través de su espíritu Él forma a Cristo en nosotros, para que la obra sea de Dios y no sea de nosotros. Amén. La salvación, o mejor, el evangelio de Jesucristo tiene estas 2 grandes partes. La primera parte es que te salva por la obra de Cristo. Y la segunda parte es que Él sigue obrando en tu vida por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Cristo.
Entonces te capacita para vivir la vida cristiana. Cuando le dice Dios al apóstol Pablo, bástate mi gracia, le está diciendo, tranquilo que la obra no es tuya. Tranquilo que soy yo el que obro a través de ti. Y lo puedo entender también por lo que sigue diciendo el versículo. Porque mi poder, dice el Señor, ¿qué pasa? Se perfecciona en la debilidad. Es decir, lo que yo no puedo hacer, lo que es imposible para mí, Dios lo hace a través de su Espíritu. Y desde esa perspectiva, mi debilidad es una oportunidad para Dios obrar. ¿Me hago entender? Su debilidad es una oportunidad para Dios obrar. Y esto no tiene que ver solamente con asuntos de salud o enfermedad, sino que tiene que ver con toda nuestra vida. ¿Quién de aquí está capacitado por sí mismo para agradar a Dios en todo? ¿Quién? Ninguno. ¿Por qué? Porque somos débiles. Pero ¿qué dice el Señor? Bástate mi gracia, porque yo te he salvado primero, pero segundo te he dado mi Espíritu Santo para que Él sea el que obre a través de tu vida. Por eso nosotros tenemos este lema que no cambio, que no se debe de cambiar, porque esto está en la palabra, hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque esa es la otra parte de la gracia. La otra parte de la gracia es que el Padre forma a Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo para que la obra sea de Dios y para que entendamos que nosotros somos solamente instrumentos de Dios en sus manos. Y es algo que tenemos que tener entendido. Hablaba ahora con Felipe allí mientras que pasaba acá, en algo que él va a estar haciendo los próximos días aquí antes del culto. Y le compartía, porque estuve orando sobre eso allí, le compartía, Felipe, tenemos que estar orientados siempre en que la obra la hace Dios y no nosotros. La obra no la hace el que está aquí tocando, cantando, él no hace la obra. Puede cantar cualquiera y puede tocar cualquiera, pero si queremos la obra de Dios, esa no la hacemos nosotros, la hace Dios a través de nosotros. Yo no soy el que toca su vida, yo no soy el que ministra su vida. El que toca su vida y el que ministra su vida y edifica su vida es Dios a través del Espíritu de Dios y su palabra. ¿Qué es uno? Un instrumento. Por eso como instrumentos tenemos que aprender a estar rendidos en las manos del Espíritu de Dios. La clave de la vida cristiana, la clave del andar cristiano, es que cada día entendamos más que cualquier cosa, cualquier aspecto que corresponda al reino de Dios, no lo hace uno, lo hace Dios a través de nosotros. Por eso la clave suya y la clave mía no es esforzarme en qué hago para Dios. La clave suya y la clave mía en la vida cristiana es: enséñame a rendirme a ti, Señor. Enséñame a ponerme en tus manos de tal manera que tú puedas usarme. Enséñame a poner todo lo que soy, todo lo que tengo en tus manos para que tú seas glorificado a través de mí. Ahí está la clave de la vida cristiana. Cuando no lo hacemos así, la vida cristiana se vuelve un problema. La vida cristiana se vuelve una carga. Pero cuando yo entiendo, no es la obra mía, es la obra del Espíritu, y simplemente me rindo, entonces Dios se glorifica en tu debilidad. Y sigue diciendo el versículo, por tanto. Bueno, antes de eso, antes de la segunda parte del versículo, como esto ha sido una situación de siempre, cuando yo estaba pastoreando jóvenes en la iglesia que queda en San Bosco, no la grandota que queda sobre la 15 San Bosco, sino la Alianza Cristiana de San Bosco, y yo era pastor allí de jóvenes. Dios me dio la bendición de llegar a pastorear más de 250 muchachos. Componía el ministerio de jóvenes allí. En su momento era uno de los grupos de jóvenes más fuertes que había en Cali. Sonaba y retumbaba antes de que llegara todo este cuento de la prosperidad y arrastrara a mucha gente. Pero cuando estábamos centrados en lo que es la palabra, el discipulado, Dios me permitió estar al frente de 250 muchachos y no era prácticamente el pastor de jóvenes, pero no era contratado ni era pagado. Trabajaba de día, estudiaba de noche
y todos los fines de semana hacía el ministerio. Es decir, que no tenía ni un solo día de descanso. Y con todo y todo, así duré 6 años sin tomar un día de descanso. Hasta que un día el Señor me cogió y me dio un juetazo. Porque Él me dijo, así no es tampoco. No tiene que matarse por mí, la obra es mía. Así que usted tiene que tomar tiempo para descansar. No les cuento lo que pasó ahí porque me alargo mucho, pero fue algo que me sacudió y me hizo ver que necesitaba descansar. Con todo esto, con cefalea crónica, con migraña crónica, con apnea de sueño, yo no sé si es apnea, pero en todo caso si es ser insomne de sueño, de ser insomne, de no dormir, trabajaba de día, estudiaba de noche y pastoreaba jóvenes sábado, domingo y festivos, sin un día de descanso. ¿Cómo me sostuve? ¿Cómo se sostiene una persona así? No es la obra de uno, es la obra de Dios. Y el Señor quería enfatizar cada día, usted solamente préstese que yo hago la obra a través de usted. Y Dios me alentaba continuamente y me ha alentado continuamente, porque después, digamos, de terminar una reunión de jóvenes, tener conectados 250 muchachos no es fácil. Uno a los adultos con darle la palabra y todo están contentos, pero a los muchachos hay que pararse las pestañas para que estén contentos. Hasta payaso tiene uno que volverse a veces, ¿sí o no? Los pelados es muy complicado, el muchacho demanda y qué variedad y todas esas cosas, y uno tiene que estar inventando. Y pasábamos inventando realmente. Dios nos daba la creatividad. Y después de terminar una reunión y decir, wow, todo esto estuvo, wow, ya, yo salía con un dolor de cabeza y una sensación de depresión terrible. Y a veces hasta lloraba volviendo a mi casa. Cuando salía me encontraba alguna persona, esta es la obra que hacía el Señor, me encontraba algún joven que se me acercaba y me decía, sin que lo buscara, Dios me lo colocaba en el camino, que me decía, Juanca, gracias a Dios por la palabra que diste este sábado, gracias a Dios por esa reunión que tuvimos, gracias a Dios porque Dios te usa y me bendices mucho. Entonces, ¿qué hacía el Señor? ¿Qué me decía ahí? Ahora la estoy haciendo yo, a través de usted. La persona me ve a mí, pero el que está haciendo la obra es el Señor, porque si yo me pongo en mi papel, no era capaz, mis hermanos. Me la pasaría en mi casa encerrado llorando por el dolor de cabeza o llorando por el fracaso, llorando por no haber estudiado. No, nunca el Señor me ha dado la fuerza para mantener en pie todo el tiempo. Ahora sí, este es el mensaje, ¿no? Porque ya lo cambié. Porque si les doy el otro, aquí nos quedamos hasta las 3. Gracias a Dios que yo predico cortico. Entonces, a través de alguien el Señor me decía, sigue adelante que lo estoy haciendo, sigue adelante. Y entonces ahí aprendí la segunda parte del versículo. Y la segunda parte del versículo dice, por tanto, ¿qué? Voy a estar renegando, Señor, tú has dicho que yo soy hijo del rey, tú has dicho que tú ya por tu llaga todos hemos sido curados, Señor, tú has dicho que yo tengo que vivir en prosperidad, Señor, tú has dicho que tú... No creo y me voy. ¿Quién está hablando ahí? El misionero, el primer misionero, digámoslo estrictamente hablando, que hubo. Bueno, Jesucristo fue el primer misionero, pero este fue el que hizo los primeros 3 viajes misioneros por todo ese mundo conocido, llevando el evangelio. A quien Dios le dio el privilegio de escribir lo que se puede decir las cartas más trascendentales de la doctrina cristiana, al Señor conocido como el apóstol Pablo. Y él es el que está diciendo aquí, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en ¿qué? En mis debilidades. ¿Por qué? Porque cada vez me doy cuenta que no soy yo. Cada vez tengo que preocuparme menos. Porque si soy yo, la carga está en mis hombros y me aplasta. Pero si es Él el que hace la obra y yo solamente soy su instrumento, ¿qué tengo que hacer? Descansar en Él. Y lo que le estoy diciendo es para que usted también lo aplique en su vida, mi hermano, mi hermano.
es para que usted lo aplique en su vida. La teología de la prosperidad, versículos como estos no los maneja porque no tiene una doctrina clara respecto a esto, porque choca. Porque la doctrina de la prosperidad le dice a la gente que todo tiene que ser abundancia, que todo usted tiene que ir a vivir en los mejores lugares, tener los mejores carros, tener lo que es. Bueno, usted tiene que ser el que se nota por la prosperidad, por el bien, porque se enriquece. Pero el evangelio no está orientado hacia ello. El evangelio está orientado a que usted aprenda a vivir el amor de Dios y a que Dios sea glorificado a través de su vida. Ahí está orientado el evangelio. Entonces no importa lo que pase, no importa si las ollas están con el rabito para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Una olla con el rabito para arriba preocupa, ¿sí o no? Puede ser que las ollas estén con el rabito para arriba. Hay una palabra que se llama, que es cristiana, gigantes. ¿Cómo es que? ¿Cómo? Derrotando a los gigantes, creo que se llama. Derrotando a los gigantes, una película cristiana. Y allá hay una frase que me fascina. ¿Ustedes evangélicos no se han visto la película? ¿Qué evangélicos son ustedes? Hola. De fútbol americano, sí. Derrotando a los gigantes. Y el manager, el que los dirige, es un hombre de mucha fe en Dios. Y él les enseña a sus jugadores, les dice, cuando salgamos a la cancha, nuestra meta no tiene que ser ganar. Nuestra meta tiene que ser glorificar a Dios. Nuestra meta no tiene que ser ganar. Nuestra meta tiene que ser glorificar a Dios. Y les dice lo siguiente. Si ganamos, lo alabaremos. Y si perdemos, lo alabaremos. Porque Él sigue siendo Dios. Porque Él sigue siendo el Señor. Amén. Le damos ese aplauso al Señor. Él está vivo, Él es el Señor. Él es el Rey. Gloria sea su nombre. Y esto es lo que nos mantiene, mis hermanos. 44 años de vida cristiana no se mantienen pensando en que a toda hora tiene que irme bien, en el sentido como lo entendemos los seres humanos. Nos mantenemos en la vida cristiana, pase lo que pase, porque si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero, y que a Él sea ¿qué? La gloria y la honra por los siglos de los siglos. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y esto es lo que me ha enseñado durante estos 44 años de vida cristiana. Porque cuando quise suicidarme a causa de la problemática, cuando quise acabar con mi vida, cuando planifiqué cómo me iba a matar, el que me abrió un horizonte fue Dios, a través de su Hijo Jesucristo y la obra que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Muy pocos, inclusive en mi familia, saben lo que he padecido durante toda mi vida. Mi esposa más o menos se da cuenta. De pronto ya me quejo un poquito más ahora porque ya se le suman esos los años, ¿no? Y ya uno entra a la época de los cóndores, con dolor aquí, con dolor allá, con dolor en toda parte. O la frase que decía mi suegro: ya uno cuando va pasando de los 60, ya uno va llegando a la época de las volquetas. ¿Cuál es la época de las volquetas? Haciendo fila para que le echen tierra. Y cuando uno se va acercando a esa época, hermano, ¿qué no le duele? Ya uno se va a parar y ¡ay! Va a estirar la mano para peinarse, ¡ay! Pero hermanos, cuando el Señor se nos ha revelado al corazón, como el apóstol, como lo hizo con Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando esto se revela en nuestro corazón, ya uno sabe que no hay sino uno y hay que seguirlo hasta el final.
Y cuando Jesús le dijo a muchos que lo seguían solo por la comida y por los milagros, y cuando les habló la palabra dura se fueron yendo, los apóstoles le dijeron: Señor, no hable tan duro, hable más suavecito. Imagínense un apóstol diciéndole a Jesús: sea más humano. Qué atrevimiento, ¿no? Sea más humano, no trate a la gente tan duro, tenga misericordia. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ay, sí, Pedro, se me fue la mano. ¿O qué le dijo a los apóstoles? Me equivoqué aquí me equivoqué. ¿Qué le dijo? ¿Y ustedes también se quieren ir? Váyanse, porque el mensaje no se va a cambiar. ¿Se quieren ir también? Váyanse, porque no tengo otro mensaje. El mensaje es que tú y yo vivimos para la gloria del Señor. ¿Y qué dijeron los apóstoles cuando Jesús les dijo eso? Se impactaron y dijeron: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso está aquí en el corazón. Eso está claro en mi mente y eso está claro en mi corazón. ¿A quién más iré? Si solo mi Señor Jesús tiene palabras de vida eterna. Por eso, ya son las 12, ya pido comida a esta muchacha, ¿verdad? Ella cuando sea así es porque que le sirvan. Usted va a tener que traerle el porta para acá y servirle ahí. No se preocupe que nosotros entendemos. Ya pidió comida. Ya me está diciendo: pastor, corte. Ella es mi medida, ¿no? Se me está convirtiendo en mi cronómetro. Para pedir comida más cumplida que novia fea, ¿no? Hágame el favor. Sí, mis hermanos. Por eso aquí ustedes tienen enfrente suyo a un ser humano, lleno de flaquezas, como humano, tanto en su parte carnal, de la carne, como en su parte también, bueno, en la parte humana, alma y cuerpo humanos, pero creyéndole a Dios. Le he creído y el Señor se ha glorificado. Le he creído y el Señor me ha mantenido. Y les cuento sinceramente que en el retiro tuve un momento de mucho quebrantamiento. Hubo un momento como de mucho dolor y mucho quebrantamiento, y tuve un tiempo de llorar mucho. Lloré, porque yo le decía al Señor: ¿qué va a pasar estos próximos años? ¿Qué va a pasar estos años que siguen? Yo estaba llorando muy sentido en todo esto. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Me dijo: te he sostenido todos estos días y te voy a sostener hasta el final. Y por eso estoy aquí, mis hermanos. El Señor me ha sostenido todos estos días y me va a sostener. Y esto es lo que Dios le dice a usted también. Yo no sé por lo que usted esté pasando. Yo no sé lo que esté viviendo. Yo no sé cuál sea su lucha. Desde esa parte humana. Y tal vez usted un día vino a los caminos del Señor o se acercó a una iglesia como estas pensando en un milagro y solo en un milagro. Y muchos se acercan a lugares como estos pensando en un milagro, reciben el milagro y ¿qué pasa después? Se van porque ya tuvieron el milagro. Pero resulta que esto no se trata solamente de milagros. Dios los hace y gloria al Señor, los hace. Pero ¿sabe de qué se trata esto? De una relación verdadera e íntima con Dios Padre a través de Jesucristo. De eso se trata esto. Entonces, si tengo el milagro, bien. Y si no tengo el milagro, sigue lo mismo, bien también. Y mi corazón adora al Dios que me dio la vida, y mi corazón adora al Dios que envió a su Hijo Jesucristo, y mi corazón adora al Cristo que vino del cielo a hacerse hombre, a morir por mí. Mi corazón adora al Espíritu Santo que mora conmigo y me da las fuerzas desde adentro. Así me sienta desmayar, que me levanta. Y es el mismo Dios, y es el mismo Cristo, y es el mismo Espíritu para usted, mi hermano, mi hermana. Es el mismo. Por lo tanto, les comparto como testimonio y les comparto también como un desafío para sus vidas. Cierre sus ojos un momentico. No tenía planeado esto, les cuento. Pero el Señor sabe cómo hace sus cosas. Y hay una palabra que le está diciendo hoy a usted: bástate mi gracia. Bástate mi gracia.
No solamente envía a mi Hijo para morir por ti, también envía el Espíritu Santo para que more en ti. Y así como el Espíritu Santo sostuvo a Jesús, te sostendrá a ti, mi hermano y mi hermana. Y así como el Espíritu Santo capacitó a Jesús, te capacita a ti, para que cumplas el propósito que Dios te ha dado al traerte a este mundo. Y entendemos que lo más importante que tengamos en esta vida es poder establecer una relación estrecha con nuestro Dios Creador, a través de nuestro Dios Salvador Jesucristo y a través del Dios maravilloso Espíritu Santo que mora con nosotros. Yo te invito en esta mañana, o te invita el Señor en esta mañana, para que tú evalúes lo que crees, evalúes lo que esperas o evalúes hacia dónde está orientada tu fe. Que evalúes y que te reenfoques en la manera correcta, porque el Señor quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere tocar tu cuerpo, Dios quiere tocar tu alma y quiere tocar tu espíritu si es que aún no has nacido de nuevo. Y el Espíritu de Dios se une a tu espíritu cuando nacemos de nuevo, o ese es el nuevo nacimiento. Y a partir de ese día tú no eres un humano cualquiera. Desde el momento que el Espíritu Santo se une con tu espíritu, tú no eres un humano cualquiera. Eres un humano con la fuerza y el poder de Dios obrando desde dentro de su espíritu, desde dentro de él. Para que se cumpla la palabra que dice que de su interior, de lo más profundo de su ser, correrán ríos de agua viva. Donde tú honras a Dios, donde hay testimonio de que hay un Dios vivo obrando en tu vida. Si nunca te has rendido a Él, si nunca has entrado en una relación íntima con Él, este es el momento, hoy es la oportunidad. Hoy es el día para decirle: Señor, tú me diste la existencia, y así como decían de esa niña, nació para ser herencia tuya, yo también nací para ser herencia tuya. He caminado lejos de ti, he hecho mi voluntad, me he equivocado y he pecado contra ti, pero hoy yo vengo, Señor, a pedirte perdón. Hoy vengo, Señor, a reconciliarme contigo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque Él vino para salvarme. Pero hoy vengo también, Señor, para que tu presencia more en mí por tu Espíritu Santo, para que cada una de mis debilidades sea una oportunidad para que tú muestres tu gloria a través de mi vida. Me rindo a ti, Señor. Puedes decir conmigo, abramos los ojitos por favor y miremos hacia la pantalla y digámoslo todos juntos, porque es una palabra para todos. En el nombre del Señor diga: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria, gloria, gloria sea a su nombre. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, bendito Rey. Aleluya.